Profesor, compañeros, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta ocasión hablaremos sobre la desaparición del poblado de Yungay por el terremoto de 1970. Yungay, en la región de Ancash, está ubicada entre dos cordilleras importantes del Perú, la Blanca y la Negra. Esta zona, conocida como el Callejón de Huaylas, es una de las más impresionantes del país por su geografía montañosa y glaciares, pero también es una de las más vulnerables. Se encuentra sobre una zona de subducción activa donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa sudamericana. Esta interacción genera una constante actividad sísmica, que es uno de los principales factores de riesgo en la región. A esto se suma la presencia del Nevado Huascarán, que es la montaña más alta del Perú y está compuesta por glaciares inestables y formaciones rocosas fracturadas. En este contexto, lo que parece ser solo una postal turística en realidad es un escenario geodinámico complejo que requiere estudio y monitoreo constante. No es casualidad que en esta zona haya sido escenario de uno de los peores desastres naturales en la historia del país. Por ello, entender la ubicación geológica de Yungay es clave para comprender por qué ocurrió esta tragedia y por qué saber qué se puede hacer y también para saber qué se puede hacer para prevenir que vuelva a ocurrir. Ahora le daré paso a mi compañero Jean-Pierre Ríos, que hablará de los objetivos y movimientos de masa. Ok, tenemos como objetivos principales analizar la geología estructural de Yungay, registrar los efectos sísmicos vinculados a la subducción tectónica, comprender los procesos que causaron el sepultamiento masivo mediante movimientos de masa, rescatar aprendizajes tanto geotécnicos como sociales y proponer medidas sostenibles que fortalezcan la resiliencia en zonas de alto riesgo. Movimientos de masa. Ok, vamos a dar contexto. El 31 de mayo de 1970, un sismo de magnitud de 7,9 con epicentro en el Pacífico, resultado de la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana, activó una ruptura sísmica de gran alcance. Este evento desestabilizó la ladera occidental del Nevado Huascarán, compuesto granodioritas fracturados, facilitando el colapso de más de 6 millones de metros cúbicos de hielo, roca y sedimentos. El material el material desprendido generó un debris avalanche, aluvión hipersaturado de alta densidad que descendió a más de 30 kilómetros por hora. La topografía canalizó el flujo por el valle de Xaxá, eh, bifurcándose hacia Ranjairca y Yungay, la ciudad sentada en una planicie aluvial de suelos poco consolidados y en trayectorias directas del flujo, fue completamente sepultada en minutos, ya que murieron más de 20.000 personas en esa fecha. Este evento evidenció una gran falta de planificación territorial, ausencia de zonificación geológica y carencia de sistemas de alerta. Pese a eventos previos como el de 1962, no se tomaron acciones preventivas. No hubo estructuras de contención y educación comunitaria frente a riesgos de movimiento de masa. Yungay representa un caso emblemático de cómo los procesos geodinámicos como flujos gravitacionales inducidos por sismos en zonas glaciares pueden causar tragedias evitables si no se aplican principios básicos de geología aplicada y gestión del riesgo. Ahora le daré pase a mi compañero Rodrigo, el cual hablará sobre la actividad sísmica y también la hidrología. Actividad sísmica e hidrología. La región de Ancash y en especial el Callejón de Huaylas se caracteriza por una combinación única de alta sismicidad e intensa dinámica hídrica. Por un lado, la zona presenta registros sísmicos que alcanzan intensidades de 6 a 9 en la escala de Mercalli,
lo que implica desde vibraciones capaces de generar agrietamientos, desprendimientos y construcciones ligeras, hasta movimientos tan violentos que pueden voltear muebles y dañar estructuras sólidas y causar colapsos parciales o totales de edificaciones. Estos eventos sísmicos se derivan de la cercanía de la placa de Nazca, que subduce bajo la placa sudamericana a razón de varios centímetros por año. La constante liberación de energía acumulada provoca temblores frecuentes y, ocasionalmente, terremotos de gran magnitud. Cada choque o repliegue de la corteza terrestre no solamente sacude el valle, sino que implica directamente en los depósitos de materiales sueltos, escombros, rocas y sedimentos que conforman las morrenas glaciares y barrancos de la cordillera. Por otro lado, la hidrología del Callejón de Huaylas está dominada por el río Santa y sus afluentes, alimentados por el deshielo permanente de glaciares y el aporte de quebradas estacionales. A lo largo de los márgenes, múltiples lagunas de origen glaciar acumulan volúmenes considerables de agua, retenidos tras diques y morrenas que, si bien fueron estables durante siglos, pueden volverse frágiles ante vibraciones intensas. La interacción de estos dos elementos, movimientos telúricos y reservas de agua en altura, es el origen de uno de los riesgos más críticos de la zona, los aluviones súbitos. Un sismo de intensidad elevada puede fracturar las morrenas de una laguna, provocando la ruptura repentina de su contención. El agua liberada arrastra entonces una masa colosal de sedimentos y bloques, un flujo de detritos capaz de desplazarse a alta velocidad, arrasando todo a su paso. En consecuencia, el estudio conjunto de la actividad sísmica e hidrológica en Ancash es imprescindible. Solo mediante el monitoreo sísmico continuo, la evaluación de la estabilidad de morrenas y la vigilancia de los niveles de lagunas glaciares se pueden diseñar sistemas de alerta temprana y planes de contingencia que reduzcan el impacto de estos eventos, protegiendo a las comunidades asentadas en el valle. Ahora, para poder detallar un poco más el punto 4, voy a darle el paso a mi compañero Zach Ryan en Ambiente Geológico y Causas Humanas. Ambiente geológico y causas humanas. Aunque el desastre ocurrido en Yungay en el 70 fue desencadenado por un fenómeno natural, un sismo de gran magnitud, no podemos entenderlo completamente sin considerar el papel que jugaron las decisiones humanas. Yungay fue construida sobre una planicie aluvial, justo al pie del nevado de Huascarán. Esta ubicación, aunque aparentemente favorable por su acceso del agua y tierras fértiles, en realidad representaba un alto riesgo geológico. El valle estaba dentro de la trayectoria natural de aludes y avalanchas que podían descender desde la montaña. En otras palabras, el pueblo estaba asentado directamente en una zona de peligro geodinámico permanente. Lo más preocupante es de que en ese momento no existían sistemas de monitoreo ni alertas tempranas que pudieran advertir a la población ante un posible colapso glaciar o deslizamiento. Tampoco había rutas de evacuación señalizadas ni preparación comunitaria para saber cómo actuar ante un desastre. No se realizaron estudios geotécnicos ni se tomaron decisiones urbanísticas basadas en el conocimiento científico del entorno. Este escenario lamentablemente no es exclusivo de Yungay. A lo largo plazo del país, muchas ciudades y centros poblados se han expandido sin tener en cuenta los mapas de peligros ni las recomendaciones de los especialistas. Se construye en laderas inestables, cerca de ríos caudalosos, debajo de glaciares o incluso en quebradas activas. Esto convierte los fenómenos naturales como lluvias intensas, sismos o deshielos en verdaderos desastres humanos. Por eso es importante dejar en claro que el ambiente geológico por sí solo no es culpable de las tragedias. Lo que convierte en un riesgo natural en un desastre es nuestra exposición irresponsable a ese riesgo. La ocupación de zonas peligrosas sin prevención, la falta de políticas públicas basadas en ciencia y la ausencia de educación sobre riesgos son decisiones humanas que agravan las consecuencias de un evento natural. En ese sentido, hablar de ese desastre es también hablar de responsabilidad social porque los desastres no ocurren únicamente por qué hace la naturaleza, sino también por lo que dejamos de hacer como sociedad. Y la verdadera prevención empieza por reconocer eso y actuar en consecuencia. Ahora le daré el paso a mi amigo Rodrigo Nicolás, que hablará sobre la propuesta de solución y conclusiones. Bueno, para evitar que una tragedia como la de Yungay vuelva a repetirse, no basta con recordar lo que pasó, hay que actuar con visión a futuro. La solución debe ser integral, es decir, abordar el problema desde varios frentes. El primer paso es contar con mapas geológicos y sísmicos actualizados que nos permiten identificar claramente qué zonas presentan mayor peligro. Con esta información se debe restringir e incluso prohibir la
las construcciones en áreas de alto riesgo, promoviendo el traslado ordenado de las personas que viven en zonas vulnerables hacia espacios más seguros. En segundo lugar, es fundamental reforzar las infraestructuras críticas. Esto incluye instalar barreras de contención, redes de monitoreo glaciar y sísmico, sensores que alerten ante movimientos peligrosos y diseñar rutas de evacuación eficientes. Estas medidas permiten ganar tiempo valioso ante un evento extremo y pueden marcar la diferencia entre una emergencia controlada o una catástrofe. Pero no todo depende de la tecnología y la ingeniería. También es clave trabajar con la población. La educación comunitaria es prevención de desastres, es, de prevención en desastres es esencial. La gente debe saber cómo actuar, dónde evacuar, qué señales tener en cuenta. Por eso es vital organizar simulacros, talleres de formación y campañas informativas que lleguen a todos, desde colegios hasta municipios. Y todo esto solo se verá efectivo si hay coordinación entre la institución, entidad como la IGP, la INDECI y la IGEMET, y los gobiernos locales deben trabajar juntos de forma sostenida, sin improvisación y con planes claros. De nada sirve tener buenas intenciones si no se articulan esfuerzos en una sola dirección. En resumen, Yungay nos enseñó con dolor que los desastres naturales son inevitables, pero sus consecuencias sí se pueden evitar. Si aplicamos la geología con responsabilidad, si educamos a la ciudadanía y si tomamos decisiones basadas en evidencia, podemos reducir significativamente los riesgos y proteger la vida de miles de personas. Gracias.